Gloria al Señor. Qué poderosa es la adoración, ¿no es así? Tú puedes venir cansado, cargado, quizá un poco afanado, abrumado, pero después de una sesión como esta, tú sales listo para seguir adelante, ¿no es así? Qué hermosa es la presencia de Dios. Una vez más, bienvenidos a cada uno de ustedes. Es una inmensa alegría estar en Templo Betania, estar en la iglesia, estar juntos, pudiendo adorar al Señor. Estas últimas semanas estuve fuera. Tomamos unas vacaciones en familia y luego me fui a California a predicar una campaña a la iglesia de mi tío Enoch. Y estuve ahí algunos días compartiendo con ellos y estoy tan expectante de lo que Dios nos va a hablar hoy, de estar de regreso en nuestra iglesia, porque no hay nada como estar en casa. No hay nada como estar en casa. Y yo he estado orando bastante por esta palabra, luchando con esta palabra. Tú sabes que tienes un buen pasaje, un buen texto cuando Dios está tratando contigo y estás guerreando con el texto, tratando de entenderlo, de dejar que se interiorice en ti. Y quiero decirte que esta palabra me viene predicando a mí. Y eso me bendice bastante. No te predico algo estando en un precipicio diciéndote ya he llegado, esto es lo que necesitas hacer. Te lo predico de la tierra, estamos juntos. Y es algo que Dios me está enseñando a mí. Creo que también te va a bendecir a ti. ¿Cuántos quieren ser animados el día de hoy? Esta palabra te va a animar. Pero ¿cuántos también saben que el ánimo va de la mano con el desafío? Porque un buen entrenador sí te anima, pero te deja en la misma condición, no te ha hecho nada de provecho. Un buen entrenador te anima, sigue adelante, no te des por vencido, pero también te falta llegar acá, el desafío. Y eso es lo que esta palabra va a hacer por nosotros hoy. Nos va a animar, pero también nos va a desafiar. Ve conmigo a Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40 y vamos a leer en el verso 27 hasta el verso 31. Esta es una porción tan hermosa, un pasaje tan hermoso, que si tú llevas algún tiempo en la iglesia, es muy probable que has escuchado este pasaje, has recitado este pasaje, has creído esta palabra. Pero hoy te la quiero enseñar desde otra perspectiva. Isaías capítulo 40, verso 27 en adelante. Si lo tienes, puedes indicar con un amén. Dice así: ¿por qué decís, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Yo quiero hablarte en este día bajo el tema ocupado esperando. Di conmigo, ocupado esperando. No es que esté sentado con los brazos cruzados sin hacer nada, es que estoy ocupado esperando a Jehová. Vamos a aprender hoy acerca del arte de esperar en Dios. Vamos a darnos cuenta cómo esperar en Jehová no implica no hacer nada. Esperar a Dios es mantenerte ocupado mientras ves el cumplimiento de lo que Él te ha prometido. Porque la Biblia nos enseña que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. ¿Cuántos creen eso? Pero a veces no hemos entendido con claridad cuál es ese propósito. Y tenemos una expectativa, a ver cuándo Dios me llama o me da un gran ministerio o hace algo así increíble, extraordinario en mí. Pero yo quiero hoy desafiarte a ver cómo en tu vida ordinaria, así como en la mía, cada día Dios nos está desafiando a esperar en Él, pero ocupados. Ocupado esperando. Inclina tu rostro conmigo y vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día. Gracias por tu presencia. Te damos gracias porque hemos cantado palabras tan hermosas acerca de quién tú eres, Jesús, acerca de la obra que has hecho en nosotros. Tú eres la piedra angular, tú eres el enfoque, el fundamento, y tú eres el Dios incomparable. No hay nada mejor que tú. Ahora te pedimos en este momento que nos sentamos para enfocarnos y escuchar lo que tú tienes para nosotros, que nos hables, que nos fortalezcas, que podamos salir de este santuario creyendo y dependiendo de ti.
Si hay alguien que vino, Dios, y hay desesperación en su corazón, si hay alguien que está viendo en línea y hay una frustración de querer darse por vencidos, háblanos en este día a entender que esperar en ti no es hacer nada, a entender que esperar en ti no es una pérdida de tiempo, sino que mientras esperamos, tú renuevas nuestras fuerzas. Háblanos en este momento, pedimos esto en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Puede ocupar su lugar. Ocupado, esperando. En mi vida he visto los procesos de Dios, el trabajo de Dios, la obra de Dios, los propósitos de Dios trabajando en mí. Ha sido algo muy interesante al estudiar este pasaje y al meditar en mi vida, aunque estoy joven en mi trayectoria, de ver lo que Dios me ha enseñado, que no siempre tenía esta claridad de lo que Dios me ha llamado a hacer. No siempre tenía este enfoque de cumplir el propósito y la voluntad de Dios en mi vida. Fue un proceso. Eso es importante entenderlo, porque a veces cuando venimos a la iglesia, cuando empezamos a buscar a Dios, quisiéramos que la voluntad de Dios se revelara de una manera inmediata. Que Dios nos diera una palabra directa por medio de alguien, o quizá directamente a nuestro ser, y nos dijera: esto es exactamente lo que vas a hacer y cómo va a suceder, y estos son los pasos. Pero la verdad es que la voluntad de Dios a veces no es tan misteriosa, no es algo tan confuso como eso, o algo tan incierto. La voluntad de Dios, nos enseña la Biblia, consiste en ser fieles y hacer lo que Él pide de nosotros todos los días, servirle todos los días. Y así en mi proceso de formación, yo no siempre quise estar en el ministerio. Recordaba cuando era adolescente y estaba pasando por etapas de rebeldía, y aunque me crié en la iglesia, no significa que yo era necesariamente ya cristiano. Por eso me gusta decir que en mi testimonio es: me crié en la iglesia y luego me convertí. Porque aunque asistía a la iglesia y venía, no había tenido ese encuentro personal con Jesús. Recuerdo que un día, argumentando con mi papá, yo le dije: ¿sabes, papá? Jamás en mi vida, la única cosa que nunca sería en mi vida es pastor. Le apunté hacia el dedo: nunca seré pastor. Y ahorita Dios se está riendo desde el cielo, ¿verdad? Le dije: jamás en mi vida voy a ser pastor. Yo tenía otros planes. Y cuando mi esposa Chabel y yo nos casamos, muy jóvenes, comencé a tratar de contestar esa pregunta: ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿Cuáles son mis talentos, mis habilidades? Aquí en la iglesia yo servía en media, servía ahí arriba en ese cuarto, en las cámaras, en pasando, antes era PowerPoint, ¿verdad? Recuerdo que cuando yo empecé pasábamos los cantos por un proyector así, laminados, ¿verdad? Y luego después evolucionamos a PowerPoint. Y ya pasábamos los cantos así y teníamos que mover, ¿verdad? La pantallita de este canto y sacábamos la otra pantallita del otro canto, y así pasábamos los cantos. Y yo también estaba allí en el ministerio de los cassettes. ¿Cuántos recuerdan el ministerio de los cassettes? Y allí me empezaron a instruir a ponerle, ¿verdad?, las etiquetas a los cassettes, y poníamos etiquetas a los cassettes. Y así comencé a involucrarme, a estar en dramas, a aprender media, a aprender tecnología. Entonces, cuando usted ve a un joven, ve a una persona y usted dice: esa persona nunca Dios la va a usar, usted nunca sabe lo que Dios puede hacer con alguien. No hay que minimizar a nadie. Y yo estaba así en esa etapa. Chabel y yo nos casamos y comencé a indagar qué quiero hacer, y me gustaba mucho la computación, la tecnología. Entonces dije: voy a ir a la universidad, voy a estudiar computación, y mientras estoy estudiando eso, voy a conseguir un trabajo para aprender más. Y uno de mis primeros trabajos en cuanto a computación fue como contratista. Trabajaba para una compañía donde íbamos a distritos escolares, corríamos cables, hacíamos actualizaciones a computadoras. Y cuando empecé mi primer semana, el patrón me puso con un muchacho que tenía más experiencia y me dijo: mira, tú le vas a enseñar a Benji, quiero que vayas con él a los trabajos. Llegamos a una escuela, entramos a un cuarto y estábamos sentados. Yo le digo: bueno, ¿qué necesitamos hacer? Y me dice: mira, hay que actualizar los sistemas operativos de todas estas computadoras, hay que hacer esto y aquello. Tú te vas a sentar con esta, yo en esta, y así vamos en fila. Pero cada una de esas actualizaciones duraba a veces una hora, hora y media. Entonces, al empezar las actualizaciones, yo le pregunté: ¿qué hacemos mientras esperamos? Y él me dijo: mira, mientras esperas no tienes que hacer nada. Metes el programa, actualizas la computadora, actualizas otra, y ya que todas van actualizando, tú te relajas y no hay nada que hacer. Y le dije: seguro no podemos hacer algo más, irnos a otro salón. No, tranquilo, tú las actualizas y luego esperas. Mientras esperas no hagas nada. Y yo dije: bueno, está fácil la situación. Me empecé a actualizar computadoras, nos quedamos sentados, y al segundo o tercer día, mientras estábamos ahí haciendo nada mientras esperábamos, de repente llega el patrón.
El patrón entró a uno de esos salones y nos encuentra y empieza a hablar con gente, y luego muy respetuosamente se separa y nos mira y nos dice: ¿qué están haciendo? Entonces yo le digo: pues lo que el mentor que usted me dio me indicó. Y él mira a mi mentor y le dice: ¿Qué le estás enseñando a este joven? ¿Qué están haciendo? Y le dice: pues no estamos haciendo nada porque estamos esperando. Y él nos levantó y nos dio una corta enseñanza, un corto taller acerca de cómo estar ocupado mientras esperas. Y comenzó a decirnos: mira, mientras esperen las actualizaciones, limpien cables, doblen cosas, busquen esto, hagan aquello. La próxima vez que vengo los quiero ver ocupados esperando. ¿Los quiero ver cómo? Ocupados esperando. Y yo aprendí ese principio en mi vida, que mi anhelo y mi deseo es que cuando llegue el patrón me encuentre ocupado esperando. Lo voy a decir otra vez, a ver si un cristiano lo capta en este día. Cuando vuelva el patrón, quiero que me encuentre ocupado esperando. La Biblia nos enseña que esperar en Dios no significa quedarme con los brazos cruzados. Esperar en Dios no es un tema acerca del misterio de su voluntad y el misterio de sus propósitos y el misterio de mi gran llamamiento, en el cual estoy viviendo mi vida sin sentido, sin propósito, sin enfoque, sino a todo lo contrario. La Biblia nos enseña que la voluntad de Dios no se trata meramente de grandes ministerios o llamamientos, se trata de ser fiel en lo que Él te ha encomendado hoy. Hay gente que dice: hermano, yo no tengo un gran ministerio, pero tienes un matrimonio e hijos. Ese es tu ministerio ahorita. Quizá no tienes una inmensa plataforma, pero tienes compañeros en tu trabajo, compañeros en tu universidad, y ese es tu campo misionero. Quizá tú dices: hoy yo soy soltero, no tengo mucho que hacer, que ofrecerle a Dios. Estoy aquí esperando a que Dios me traiga la persona idónea. Y yo quiero desafiarte el día de hoy, si tú eres soltero y estás esperando, que no debes vivir el todo de tu vida. No es esperar el matrimonio cuando ya tienes lo que más necesitas. Se llama Jesús. Es difícil en la cultura latinoamericana, porque los latinos en la iglesia, cada vez que vemos a un soltero, ¿cuál es la pregunta? ¿Y cuándo? Pobres solteros, los sofocamos. ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo qué? Si ya tengo a Jesús. El todo de la vida no es el matrimonio. El todo de la vida no es un gran trabajo. Así viven muchos cristianos. Cuando tenga ese trabajo, cuando tenga ese ministerio, cuando tenga esa relación, entonces ya habré llegado. ¿Qué si te propongo hoy que ya llegaste? Si tienes a Jesús, ya lo tienes todo. Entonces el cristiano no vive su vida como esperando el más grande milagro que le pudiese llegar, porque el más grande milagro que le pudiese suceder es la salvación en Cristo, y eso ya lo tiene. El cristiano no vive esperando sin hacer nada, está ocupado esperando que Dios cumpla sus promesas, que Dios haga cosas grandes, pero en el entremedio está ocupado sirviendo a Dios. Este es el desafío que el profeta Isaías dio al pueblo de Dios por medio de los pasajes que acabamos de leer en Isaías 40. La Biblia dice que Dios estaba tratando con su pueblo, porque el pueblo de Dios se había apartado de Él, había caído en idolatría. Lo que anteriormente era un reino unido, una nación bella, una nación próspera, una nación que había visto años de gloria en reyes como David y su hijo Salomón, luego en la historia de Israel llegó a dividirse. Y dice la Biblia que el reino del norte, el reino de Israel, cayó bajo el cautiverio de un imperio llamado Asiria. Y Asiria vino a esparcer a los israelitas por la tierra. Pero la nación del sur, la nación de Judá, quedó en pie, quedó unida. Y aunque tuvieron pequeños avivamientos, también ellos se apartaron de Dios. Entonces Dios comenzó a hablarles por medio de profetas como Isaías, que les decían: miren, va a venir juicio. Ya no será Asiria sino Babilonia. Va a venir cautiverio. Pero en medio de esas palabras de juicio, Dios también les dio palabras de esperanza. Porque ¿cuántos saben que nuestro Dios nos corrige porque nos ama, pero no nos destruye? Nos hiere porque nos ama, pero no nos deja en el suelo. Cuando Dios te corrige y te exhorta, también te da palabras de esperanza para restaurarte y levantarte. Esto es lo que Dios estaba haciendo con Judá. Les dice: miren, viene el cautiverio, vienen consecuencias, pero yo los voy a restaurar, yo los voy a levantar, pero tienen que aprender a esperar en mí.
Y aquí es donde empezó el problema. Aquí es donde, como el pueblo de Dios, tú y yo nos desesperamos cuando tenemos que esperar en Jehová. Nos desesperamos cuando tenemos que confiar en Él. Y yo quiero proponerte el día de hoy que parte de esa desesperación viene porque no hemos entendido lo que verdaderamente significa esperar a Jehová. No hemos entendido lo que significa seguir sirviendo mientras esperas, seguir orando, contribuyendo y confiando mientras esperas. No hemos entendido que Dios renueva las fuerzas del que está ocupado, no del que está sentado. Dios renueva las fuerzas del que está sirviendo, no renueva las fuerzas del apático. ¿Sabes por qué? El apático no necesita renovación de fuerzas, porque fuerzas desgastadas no tiene, porque no hace nada. El que necesita renovación de fuerzas es el que está ocupado. Entonces, si tú y yo queremos aprender a esperar a Jehová y estar ocupados mientras esperamos, lo primero que tenemos que reconocer en este día es que en muchas ocasiones esperamos impacientemente. ¿Cuántos podemos ser sinceros el día de hoy? Esperamos impacientemente. Vuelve conmigo a Isaías 40, verso 27, y escucha la pregunta: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio? El pueblo de Dios se estaban haciendo la pregunta: ¿realmente Dios se ha acordado de nosotros? ¿Realmente Dios está interesado en nuestra circunstancia? Ellos sentían que Dios se había olvidado de ellos, porque en el proceso de esperar nos hacemos impacientes. Cuando hay una tensión interna entre lo que crees y lo que sientes, lo que profesas y lo que ves, lo que deseas y lo que se cumple, hay una tensión, hay una guerra interna de que en mi interior de interiores yo sé, Dios es fiel, Dios es bueno, Dios cumplirá sus promesas, pero en lo externo veo un mundo caído, en lo externo veo desafíos, en lo externo vengo cosas no realizadas, y al ver eso puedo hacerme impaciente. Puedo, como este pueblo, cuestionar a Dios. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas, Israel, mi camino está escondido de Jehová? Tienes que recordar lo que este pueblo está experimentando. Ellos han abrazado una promesa de parte de Dios que no se ha cumplido, pero fíjate al desglosar un poquito esta palabra profética, lo complejo para ellos. Porque Dios les está diciendo: viene un juicio que no ha venido, y después del juicio vendrá una restauración. Entonces esperen en mí y confíen en mí. Y ellos están escuchando esto y dicen: bueno, viene un juicio. Esas no son buenas noticias. Y luego vendrá la restauración. Y en la desesperación de esperar que Dios haga lo que Dios necesitaba hacer, comenzaron a cuestionar a Dios. Quiero decirte algo en este día acerca de nuestra impaciencia. Nuestra impaciencia es indicativa de que necesitamos trabajar con nuestro corazón. Cuando tú te sientes impaciente, es una manera en la cual Dios te está demostrando que hay algo en tu corazón que necesita trabajo. Somos impacientes, si somos sinceros, porque hemos dejado de confiar en Dios. Somos impacientes también en otras ocasiones porque tenemos la expectativa equivocada acerca de lo que Dios debe hacer. Pero si somos un poco más sinceros, somos a veces impacientes porque queremos que Dios haga lo que nosotros queremos cuando lo queremos. No hay ninguno de nosotros que viene a la iglesia, ningún cristiano, que se para al altar y le dice: Dios, quiero un milagro, pero quiero que me lo des en un año. Quiero bendición, pero no me bendigas hasta que yo pierda el trabajo y pase por un proceso muy difícil que va a durar 8 meses. Nadie ora así, ¿verdad? Quiero que restaures a mi hijo, pero no ahorita que está en mi casa, sino en 10 años cuando esté encarcelado. Nadie ora así. Cuando tú y yo venimos y le oramos a Dios, pedimos para que Él lo haga. ¿Cuándo? Hoy. Y escúchame, no hay nada equivocado con eso. Pedimos en fe porque nuestra necesidad existe hoy. Nuestra oración es hoy. Buscamos la intervención divina hoy. Pero lo que la Biblia nos enseña es que en esa desesperación y frustración de querer que Dios conteste nuestras peticiones inmediatamente, de querer que Dios cumpla nuestra voluntad y no necesariamente la suya, viene una frustración a nuestro corazón. Y esto es lo que estaba sintiendo el pueblo de Dios. Queremos ser una nación como lo éramos antes, bendecida, unida,
próspera, que trae gloria a tu nombre. Queremos ser esa nación. Y Dios les está diciendo, mira, no es que no sea mi voluntad bendecirte, no es que no sea mi voluntad prosperarte, pero ahorita mi voluntad es que tú crezcas. Y aquí es donde quiero por un momento deshacer el concepto erróneo que tú y yo a veces hemos creado acerca de la voluntad de Dios. Cuando hablamos del tema de la voluntad de Dios, es uno de los temas a veces más misteriosos en la iglesia. En eventos, en campañas, en campamentos de jóvenes, en conferencias y talleres cristianos, cuando se hacen preguntas, ¿alguien tiene alguna pregunta? Una de las preguntas más típicas que hacemos los seres humanos es: ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y yo meditaba en esto un poco porque al leer varios pasajes me puse a indagar y busqué la palabra o la frase voluntad de Dios, y leí muchos pasajes de la voluntad de Dios en el Antiguo y el Nuevo Testamento, y me di cuenta de algo. Cada vez que Dios le revelaba a un siervo, a una nación, a alguien cuál era su voluntad, no era necesariamente en cuanto a un ministerio, no era necesariamente en cuanto a un llamamiento, se trataba más de lo que Él quería hacer en sus corazones. O sea que la voluntad de Dios no se trata tanto de darme algo o de hacer algo en mí, se trata más de que yo crezca y me convierta en alguien. Déjame decírtelo de esta manera: la voluntad de Dios para tu vida y mi vida como cristianos no es simplemente sanidad y prosperidad y bendición. ¿Por qué me atrevo a decirte eso? Porque si ese fuese el caso, las personas ahorita enfermas estarían fuera de la voluntad de Dios. La gente que tiene necesidad y escasez estarían fuera de la voluntad de Dios. Pero tú y yo sabemos que eso no es bíblico ni correcto. En otras palabras, la voluntad de Dios no siempre es prosperidad, sanidad y bendición. La voluntad de Dios es que yo sea fiel y lo conozca y haga lo que Él pida de mí. La voluntad de Dios no es tanto sanarme o no sanarme. La voluntad de Dios es: si te sano o no te sano, vas a seguir creyendo. La voluntad de Dios no es tanto te daré esto o no te lo daré, sino te lo doy o no te lo doy, vas a seguir confiando en mí. La voluntad de Dios no es tanto te llevo a esta plataforma o te dejo aquí, es si te doy o no te doy la plataforma, me darás o no me darás la gloria. La voluntad de Dios se trata de la obediencia de cada día. La voluntad de Dios se trata de no permitir que la impaciencia me robe el gozo. Y mira, creo que a veces escondemos nuestro conflicto interno con una aparente espiritualidad. A veces como cristianos escondemos nuestra inmadurez con una aparente espiritualidad. ¿Qué te quiero decir con eso? Hay gente que está en la iglesia no porque realmente están esperando a Jehová y confiando en Él, sino porque no tienen opción. Tú sabes, cuando tus niños son pequeños y no es que confíen en ti y se queden en casa porque son muy obedientes, es que no tienen opción. Yo recuerdo cuando era adolescente, les compartí hace un momento, estaba en una etapa de rebeldía y tenía como 14 años y comencé a argumentar con mi papá. Y las cosas se escalaron, y mi papá era un hombre fuerte, un hombre directo, un hombre que decía las cosas como son, un hombre en ese sentido frío, te decía lo que te tenía que decir. Y si usted recuerda y ha sido miembro de Templo Betania por años, recuerda a nuestro pastor, cómo él predicaba, cómo él le enseñaba. Este fin de semana pasado que fui a esa campaña a California con mi tío, un hermano anciano que conoció a mi papá de joven, me dijo: Benji, yo recuerdo cuando Dios usó a tu papá para alcanzarme en una campaña. Dijo: yo llegué a esta campaña y yo estaba batallando en mi matrimonio, en mi hogar, con mi vida personal, con el alcohol, muchas cosas. Dijo: y yo vine apoyando a mi esposa, ya estaba cansado de que ella me estuviera diciendo vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Y dijo: fui. Y estaba ahí sentado y tu papá estaba predicando y empezó a tirarle a los hombres, esos hombres perezosos que no se levantan, que no son hombres de Dios. Y se encendió tanto en el sermón que dijo: quisiera quitarme el cincho y darles unas buenas ahorita mismo. Yo dije: ¿en serio, hermano? Dijo: sí, tu papá dijo eso desde el púlpito. Y yo dije: si yo dijera eso en Templo Betania me corren. Pero bueno, son la gracia de Dios que da a cada persona, ¿verdad? Él tenía esa autoridad, esa manera de ser. Y él dijo, y bueno, también conforme fue creciendo fue, ¿verdad? Pero dice que en esa campaña les dijo: quisiera quitarme el cinturón y darles unas buenas. Y ese hermano dijo: en lugar de enojarme, de enfurecerme, me pegó tan fuerte, dijo, que caí de rodillas y dije: que este varón no me agarre con ese cincho. Y se quebrantó y ahí Dios lo alcanzó. Y me dijo: qué tremendo ese ministerio. Y le comento eso para decirle: así era mi papá, era una persona muy directa. Estábamos en casa argumentando, yo así en rebeldía, y le dije: ¿sabes qué? Me voy de esta casa. Yo esperaba que él rogara, que él dijera: no, hijo, no te vayas.
Le digo, me voy de esta casa, como a 14 años, y mi mamá atrás, Benji, ya las cosas Benji, no, Benji. Y mi papá, Maribel, y va y abre la puerta, vete. Y yo me paro enfrente de la puerta y le digo, me voy a ir. Y me mira y me dice, vete, váyase pues, mijo, váyase. Entonces, ¿qué cree usted que yo hice? Quisiera decirle hoy que fue por piedad y obediencia, la madurez espiritual que a uno, ¿verdad?, lo manso y humilde. Pero no fue la madurez espiritual, sino que no tenía opción. Si me voy de la casa, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy a correr? Entonces, me voy, y abro la puerta, vete, no tengo a dónde ir. Y así hay cristianos el día de hoy. Vienen a la iglesia no porque están esperando a Jehová, vienen a la iglesia porque ya lo intentaste todo. Ya pediste prestado por todas partes, ya acudiste a todas las cosas, ya probaste todas las cosas, ya no tienes a dónde más ir. Entonces estás sentado aquí con los brazos cruzados, y cuando el enemigo te dice córrele, tú dices que ya corrí mucho, no tengo opción, mejor me quedo aquí. Pero sabes, Dios no quiere que estés aquí porque ya no tienes opciones. Esperar a Jehová significa estoy aquí porque quiero estar, porque he probado su bondad, porque he visto su grandeza, porque he visto su misericordia. No estoy porque ya no tenga opciones, estoy porque Él es mi primera opción, porque Él hizo lo que yo no puedo hacer. Entonces, si tú estás aquí porque ya no tenías opciones, no te sientas regañado, quédate. Dios está trabajando en ti, pero Dios no quiere que te quedes en ese lugar. Está bien que viniste porque no tenías opciones, pero no te quedes porque no tienes opciones. Quédate porque experimenta su bondad y ves su poder. Esto es lo que Dios le estaba diciendo a su nación. En un sentido, todo ser humano necesita esperar a Jehová. En un sentido, no importa si eres o no eres cristiano, estás esperando a Jehová, porque nada sucede si Jehová no lo permite. Nada se mueve fuera de su mano. Todo está bajo su soberanía y su providencia. En un sentido, iglesia, todos estamos esperando a Dios porque nada sucede fuera de Él. Pero en otro sentido, hay quienes esperan en Él no por obligación, sino porque confían en Él. De que esperas. Tú no puedes precipitar la voluntad de Dios. O tú esperas que venga la bendición de parte de Él, o tú te precipitas y buscas la bendición en otro lugar, y en lugar de ver bendición te cierras las puertas. Pero de que esperas. La diferencia es que Dios le dice a su nación, a su pueblo: quiero que esperen en mí por confianza, no por obligación. Quiero que esperen en mí no impacientemente, quiero que esperen en mí con un corazón agradecido, con un corazón contento. Y aquí viene la pregunta: ¿cómo podemos entonces alentar nuestra alma para esperar a Jehová no impacientemente, sino esperar en Él con confianza? Y la respuesta nos la da Isaías en los próximos versículos. Isaías nos dice: tú vas a alentar tu alma y vas a aprender a esperar a Jehová no impacientemente, sino con confianza, cuando recuerdas en quién has esperado. Dice el versículo 28 al 29: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. El profeta Isaías nos dice: recuerda quién Dios es, recuerda en quién estás esperando. Es una cosa, como nos ha pasado a todos, que esperes a un ser humano. Estás esperando a alguien para una cita, estás esperando a un familiar porque van a salir, y mientras esperas ves que esa persona no llega y comienzas a desesperarte. Y eso es natural. ¿Sabes por qué es válido frustrarte cuando un ser humano no llega? ¿Sabes por qué es válido? Porque hay dos principios que tú siempre puedes saber. Número uno: los seres humanos somos limitados por un mundo caído. Cualquier cosa pudo haber sucedido. Un accidente, una enfermedad, un retraso, un imprevisto, algo sucedió que detuvo a esta persona. El hecho de que vivimos en un mundo caído y somos limitados a los confines de este mundo implica que hay momentos en los cuales los seres humanos no podemos realizar lo que deseamos hacer.
Pero en segundo lugar, los seres humanos también somos limitados y a veces se nos olvida, a veces somos irresponsables, a veces somos negligentes. Entonces cuando alguien que tú esperas va llegando tarde y no te contesta y no llega, tú comienzas a frustrarte, tú comienzas a desesperarte y dices, bueno, quizá algo sucedió o esta persona se le olvidó, y tu frustración es válida. Pero ¿qué sucede con Dios? Cuando tú estás esperando a Jehová y le estás preguntando, Dios, ¿dónde estás? Y ves que Dios no llega, no es válido frustrarte, porque Dios no es confinado a las limitaciones de la tierra. Él está por encima de la tierra y Dios no tiene limitaciones humanas. Dios no necesita secretaria, Dios no necesita Siri, Dios no toma notas en su teléfono inteligente. Si Dios lo dijo, a Dios no se le olvida. Si Dios lo prometió, Dios lo cumplirá. Si Dios te dio la palabra, puedes estar seguro que lo hará. Entonces cuando comienzas a sentirte impaciente de que Dios no está haciendo lo prometido, recuerda que Dios no es limitado por el mundo en el cual vives y Dios no es limitado por las carencias humanas. En otras palabras, si no lo ha hecho es por una razón. Entonces necesitas recordar quién Él es, recordar en quién estás esperando. Mi Dios es bueno, mi Dios nunca llega tarde, siempre llega a tiempo. O yo llegué temprano o tarde, pero Él siempre llega a tiempo. Cuando nos frustramos y nos desesperamos, dice el profeta, recuerda quién es Jehová. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? ¿Sabes que cuando Dios hace preguntas no es porque quiere que vengas a sumar a su conocimiento? Cuando hace preguntas retóricas es para que tú y yo recordemos, porque se nos olvida. Dios no le está preguntando a Israel, a Judá, ¿quién es el Dios que hizo los cielos y la tierra? Porque Él no sepa, les está preguntando porque sabe que ellos saben y les está recordando. Ellos fueron instruidos como judíos en la ley, conocían las fiestas judías, las tradiciones. Ellos no se les iba a olvidar quién Dios es, sus atributos, su naturaleza. Ellos sabían estas cosas acerca de Dios, pero habían descuidado esta verdad. Y Dios les pregunta, ¿quién es quien hizo los cielos y la tierra? Dios no desfallece, Dios no se fatiga con cansancio, su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado, Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Dios no se cansa, Dios no es débil, Dios no es inconsistente. Dios todo lo que promete lo hace. En medio de una palabra difícil de digerir, en medio de una palabra de juicio venidero y de pruebas y restauración futura, Dios le está dando a su pueblo un cuadro de esperanza. Como cuando tú dices, quiero cambiar mi estilo de vida, voy a cambiar mi salud por completo, quiero cambiar mi manera de ser. Y tú vas ahí, te miras en el espejo y dices, Dios mío, estamos lejos de la meta. Estamos lejos de la meta. Pero ¿qué haces? Imprimes una foto de alguien que tiene un cuerpo similar, que se ve increíble, y recortas tu cabecita y la pegas ahí. Y vas y haces un cuadro de esperanza. ¿Haces qué? Un cuadro de esperanza, y lo pones ahí en la recámara, y cada vez que tú sales ves ese cuadro de esperanza y dices, ahorita estoy en el desierto, ahorita estoy en escasez, ahorita no veo avance, pero ese cuadro de esperanza te da fuerzas, te da ánimo. Y eso es lo que la palabra de Dios hace. Dios le estaba dando a la nación de Judá un cuadro de esperanza. Les estaba diciendo, sí, ahorita viene el juicio, ahorita viene el cautiverio, vienen días difíciles, pero aquí está el cuadro de esperanza. Yo voy a hacer algo nuevo, yo voy a hacer ríos fluir en la soledad, yo voy a abrir camino en el desierto, yo voy a hacer lo que tú no puedes hacer. Abrázate de esa palabra y recuerda en quién estás esperando. Yo no estoy esperando en el hombre, yo no estoy esperando en mi capacidad, yo estoy esperando a Jehová. Y quiero enseñarte este cuadro de esperanza unos capítulos después, en Isaías 43. Isaías 43, verso 16 al 19. Escucha esto. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen, como pábilo quedan apagados. Antes de avanzar, ¿a cuántos nos recuerda lo que el profeta está diciendo aquí de una historia? ¿De qué está hablando? De Faraón y su caballería, del éxodo, cuando cruzaron el mar rojo en seco. Mira lo que está diciendo el profeta. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar.
A veces leemos la Biblia tan apresuradamente que nos perdemos de joyas que existen si nos detenemos para excavarlas. Y quiero que veas esto. Así dice Jehová, como el que abre camino en el mar. Léelo conmigo. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar. No dice, así dice Jehová, yo abrí camino en el mar. Dice, soy el que abre camino en el mar. O sea que el profeta no nos está hablando simplemente de algo que Dios hizo, sino de el Dios que hace este tipo de cosas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué no decir, así dice Jehová, yo abrí camino en el mar, yo hice esto? Porque al decirnos el profeta que esto no es simplemente algo que Dios hizo, sino este es quien Él es. El profeta está diciendo, cuando el mar rojo se abrió en dos, no fue porque las estrellas se alinearon, no fue por suerte que ocurrió, no fue por lo increíble de Moisés, de Aarón o de Miriam, no fue por Israel, no fue porque fue suerte, dice, fue porque Dios lo puede hacer. Él es el Dios que abre el mar rojo, y si Él lo hizo ayer, Él lo puede hacer otra vez. Si es algo que Él hizo en el pasado, quizá no lo pueda hacer en el futuro, porque quizá consiste de que cosas se alinearon y la mera suerte. Pero si es quien Él es, si Él lo hizo ayer, Él lo puede hacer hoy y Él lo puede hacer mañana. Él es el Dios que abre el mar en dos. Él es el Dios que destruye a tus enemigos como pábilo, como mecha. Es cosa ligera para Él. Él es el que abre camino en el desierto, el que hace fluir ríos en la soledad. No hay nada imposible para Él. El profeta dice, en tu desesperación de ver que Dios haga lo que esperas que haga, no dejes de creer. Recuerda en quién esperas. Él es el que abre el mar en dos. Él es el que sana enfermos. Él es el que hace al estéril decir, daré a luz. Él es el que hace al ciego decir, veré. Él es el que hace al enfermo declarar, mis huesos se restaurarán. Él hace al deprimido decir, veré el sol del día nuevamente. Él hace al cansado levantar brazos como águila. Él es el todopoderoso. Cuando tú recuerdas en quién has esperado, el proceso de esperar se hace mucho más ligero. Cuando tú recuerdas lo que Él hizo en el pasado, te da ánimo para creer que lo puede hacer en el mañana. Cuando tú te sustentas y recuerdas, no he creído en un hombre, no he creído en un gobierno, no he creído en alguien fluctuante, he creído en aquel que no se cansa, que no desmaya, que no se debilita, que no conoce límites. Sales diciendo, no hay nada mejor que mi Dios, porque he creído en aquel que nunca se cansa. Fíjate, el profeta dice, Él es el que abre camino. Él es el que hace estas cosas. Él saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para levantarse. Él es el que hizo esto. Recuerda esto. Pero mira, date cuenta lo que dice en el próximo verso. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Entonces hay algo aquí aparentemente contradictorio, porque el profeta, al dar este cuadro de esperanza, les dice, recuerden que Él es el que abre el mar. Recuerden que Él hizo esto, pero ya no ya no se recuerden de las cosas pasadas. Y parece una contradicción. O recordamos o no recordamos. Recuerden lo que Él hizo ayer, pero no os acordéis ya de las cosas pasadas. Y déjame decirte algo de antemano. Cuando tú estás leyendo algo en la Biblia y parece contradictorio, no cuestiones a Dios, cuestiónate a ti mismo. ¿Sí? Porque Dios nunca está equivocado. Me falta profundizar, me falta entenderlo más. No es que la Biblia esté equivocada, algo no lo estoy entendiendo bien. Entonces al estudiar esto yo me dije, bueno, Dios, o recordamos o no recordamos. Y comencé a aprender este principio poderoso. Lo que Dios está diciendo, en primer lugar, es que el recordar te enseña a honrar a Dios. El recordar te fortalece al ver lo que hizo en el pasado. Pero Dios no quiere que te quedes estancado con los brazos cruzados recordando. Dios quiere que avances hacia el futuro, porque Él quiere hacer una cosa nueva. Algunos de nosotros estamos tanto en el pasado, que está bien recordar, honrar, hacer memoria, pero estás tanto en el pasado que sacaste hipoteca en el pasado y te mudaste al ayer. Y por eso vienes a la iglesia apático y dices, ¿sentiste la presencia? Sí, pero
en esos años de gloria. Sí, Dios dijo algo, pero en el ayer mirábamos unas cosas increíbles. Y Dios dice, sí, recuerda lo que hice ayer para honrarme y fortalecer tu fe, pero no te quedes en el pasado, no vivas en el pasado, lánzate hacia el mañana, porque yo quiero hacer una cosa nueva. Yo quiero hacer algo grande. ¿Qué me enseña esto a mí? Que esperar a Jehová no consiste de sentarme hablando de las historias del ayer. Esperar a Jehová implica tomar pasos de fe hacia mi mañana. Y mientras espero que Él cumpla sus promesas, yo me mantengo ocupado sirviéndole. Quiero que veas esto volviendo a Isaías 40, verso 30 al 31. Porque vimos en primer lugar que la realidad es que nosotros esperamos impacientemente. Vimos en segundo lugar que lo que nos da el aliento, el ánimo para cambiar esa impaciencia a una confianza es recordar en quién esperamos. Pero por último te quiero dejar con esto. Después de recordar en quién esperamos, necesitamos renovar fuerzas y ocuparnos de nuevo. Mira lo que dice Isaías 40, 30 al 31. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El profeta utiliza este ejemplo de la juventud. Porque los jóvenes, ¿cuántos jóvenes hay aquí? How many young people? Lift up your hand, shoot up your hand. Tenemos algunos, no muchos. Entonces vamos a involucrar a otros jóvenes, proféticamente. Usted diga, yo también, levante su mano, joven. Más jóvenes, me gusta más, son más jóvenes, ok. La Biblia nos enseña que la juventud es este símbolo de fuerza, de vigor, de vitalidad, de energía. Por eso cuando usted ve a jóvenes apasionados sirviendo a Dios, aunque lo estén haciendo de la manera equivocada, en lugar de apagarles ese fuego, ayúdelos, instrúyalos a hacerlo de la manera correcta. En lugar de venir, esos jóvenes son unos tremendos, enséñeles a ser tremendos para Cristo. Anímelos, ¿verdad? Levántelos. Entonces la Biblia nos enseña que los jóvenes tienen este vigor, esta fuerza, esta pasión, pero para el mundo, para la sociedad y sobre todo en la antigüedad, sobre todo en el mundo antiguo. Pienso por ejemplo en la antigua Grecia, donde los grandes guerreros de Atenas, de Esparta, tenían estos íconos inmensos, estas estatuas de grandes guerreros. Y estos hombres se miraban fuertes con unos cuerpos impecables, increíbles. Y cuando los miraban les recordaba de la fuerza humana, el razonamiento humano. Y en la antigüedad la fuerza, el vigor del joven era un ejemplo de casi una fuerza inagotable, de una energía, de una visión, de una esperanza. Y mira lo que el profeta nos está enseñando aquí. No creo que está atacando a la juventud, creo que está utilizando la juventud como un ejemplo para atacar algo más importante, para atacar la aparente fuerza humana. El hombre cree por momentos que tiene una fuerza para hacerlo, que tiene un vigor, que tiene un denuedo, pero yo no necesito convencerte a ti ni persuadirte a ti de lo débil que somos, porque tú y yo ya lo sabemos. Tú y yo ya sabemos que solo una enfermedad, un dolorcito de una muela, un problemita con una uña, una situación con un familiar, una circunstancia en el trabajo, y todo nuestro ánimo y fuerza se puede disipar. La Biblia nos dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Hay dos cosas aquí poderosas. En primer lugar, Dios nos está diciendo, mientras esperas en mí, no confíes en tu fuerza. No te precipites. No te metas en cosas que yo no te llamé a hacer. No te lances a hacer cosas donde yo no te di paz para hacerlo. No te precipites, porque tus fuerzas se van a desgastar, tus fuerzas se van a acabar, tu vigor se va a terminar, tu vitalidad se va a acabar. Y cuando eso suceda, tus brazos van a caer. Dios nos dice, no confíes en la aparente invencibilidad del ser humano, porque la vida tiene maneras muy fuertes de demostrarnos que no somos invencibles. Pero en segundo lugar, hay una implicación aquí muy importante que la perdemos si no nos detenemos. Dios nos está enseñando que esperar en Él no es quedarnos de brazos cruzados. Esperar en Él es estar ocupados. ¿Por qué puedo decirte esto? Porque hay muchos de nosotros
que enmascaramos nuestra procrastinación con una aparente paciencia. Enmascaramos nuestra negligencia con una aparente espiritualidad. Ya levántate como un hombre de Dios en tu casa, dirige a tu familia, a tus hijos. No, es que estoy esperando en Jehová. Necesitamos líderes, servidores, voluntarios, gente. Estoy esperando en Jehová. Y enmascaramos nuestra negligencia y procrastinación con una aparente espiritualidad y paciencia. Estoy esperando, mi hermano. ¿Y cuándo vas a buscar a Dios? Esperando que el Espíritu, probando los aires. Ahí va. Y tratamos de hacer la voluntad de Dios. Esto es súper raro, místico, profundo, complejo. Los teólogos hablan de las diferentes voluntades de Dios, su voluntad en decretos, su voluntad en soberanía, su voluntad en designios, su voluntad en deseos. Y es bueno profundizar. Pero yo te lo quiero simplificar un poquito, ¿verdad? Para no enredarnos, porque yo amo tanto la filosofía. A veces cuando estaba en la universidad llegaba con Chabeli y le decía, aprendí esto y todas estas preguntas, y me decía, ¿por qué te complicas? Porque son colores. No, Chabeli, pero ¿dónde existe el azul? Benji, es un color. No, pero ¿dónde existe? Entonces a veces nos complicamos. Y no quiero minimizar. El tema de la voluntad de Dios es algo súper profundo, es algo bello. Pero piensa conmigo en la vida de José. Viene a ser uno de los grandes patriarcas en la fe. El instrumento que Dios utiliza para transicionar generaciones y para preservar a su nación, a su pueblo. Piensa en José. Cuando José fue traicionado por sus hermanos y estaba en ese pozo, ¿tú crees que José se hacía la pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Esa es una pregunta más americanizada y modernizada que bíblica. ¿Por qué? Porque tú y yo somos tan individualistas que pensamos en el sentido de destinos. En el mundo, ¿cuál es tu destino? Y cuando venimos a la iglesia, tratamos de unificar eso al cristianismo. Y ya no es cuál es mi destino, cuál es la voluntad de Dios. Y yo he hablado con hermanos, les he dado consejería. Hermano, creo que tenemos que ir a pastorear. Ok, hermano, pero mire, con toda sinceridad, no es que le quiera, ¿verdad?, desinflar el globo de esperanza, pero vamos a ser sinceros. Es que usted, o sea, las características, los dones, las habilidades de liderazgo, de ser un buen orador, de coordinar a gente, no es para todo. ¿Dónde? O sea, quiero ver esas cosas en usted para destacar. No, pues la verdad no, pero el Espíritu me va a enseñar porque quiero hacer la voluntad de Dios. Ya no quiero estar con esta mujer porque quiero la voluntad de Dios. Me voy a lanzar impulsivamente a hacer esto porque ¿cuál es la voluntad de Dios? Estos moveres raros y místicos que no son. Cuando José estaba en ese pozo, cuando la esposa de Potifar vino a tentarlo, cuando estaba ante Faraón, cuando fue encarcelado, José no estaba ¿cuál es la voluntad de Dios? Porque toda su vida la venía haciendo. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que fuera fiel donde estaba. En el pozo, fiel. En casa de Potifar, fiel. Era tan buen administrador que siendo joven lo puso a gobernar toda su casa, que todo lo que José tocaba era bendecido y prosperado. Que estando en la cárcel Dios lo bendijo. Hay algunos de nosotros paralizados. No sirves, no abres grupo, no evangelizas, no avanzas en tu matrimonio, no aprovechas tu soltería porque estás esperando a Jehová. Dios dice, hijo, ya no esperes, mi voluntad ya la sabes. Sé fiel, vive en santidad, da, sirve, contribuye, colabora, haz algo, muévete, acciona, ocúpate mientras esperas. El llamamiento, eso es diferente. Los ministerios son diferentes. El cumplimiento de las promesas vendrán, pero en aquí, tú hoy, en tu ahora, séle fiel. Esa es la voluntad de Dios. Si eres fiel en el pozo, si eres fiel en la cárcel, si corres de la esposa de Potifar, Él te va a poner donde Él te va a poner. Él hará lo que Él va a hacer. Pero José no vivió su vida diciendo, ¿cuándo seré el segundo en comando de todo Egipto? No, José le decía, ayúdame a ser fiel. Quiero volver a ver a mi padre, quiero volver a mi tierra, quiero ser útil, quiero ser íntegro, quiero ser responsable. Entendió la voluntad de Dios. Entonces te quiero dejar con esto. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver esto con Isaías 40, verso 30? Tiene muchísimo que ver. Porque José no estaba de brazos cruzados diciendo esperaré a Jehová. Él iba marcando testimonio donde quiera que iba. Mira lo que dice nuevamente Isaías 40, verso 30. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen,
pero los que esperan a Jehová tendrán ¿qué fuerzas? ¿Qué fuerzas? O sea que el que está sentado así con los brazos cruzados, ¿necesita nuevas fuerzas? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Porque hay unos que... ¿No? Sí. No. No te preocupes, nadie te va a regañar. El que está con los brazos cruzados, ¿necesita nuevas fuerzas, sí o no? No. ¿Por qué no? Porque las fuerzas antiguas no se las ha desgastado, porque no hacen nada. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Cuál es la implicación? El que espera a Jehová está ocupado, tan ocupado que sus fuerzas se han desgastado, tan desgastadas que requiere fuerzas nuevas. ¿Cuántos lo están entendiendo el día de hoy? O sea que esperar a Jehová no es quedarme aquí a ver cuando Dios hace algo, a ver, y cuando muere le ponen en su ataúd. El que esperaba a ver, porque nunca hizo nada en su vida, ¿verdad? El esperar en Jehová no es quedarte con los brazos cruzados. El esperar en Jehová es trabajar tanto que llegas muerto a la cama, que llegas a chocar a la almohada, que dices: Dios, ya no tengo fuerzas, ya no tengo energía, pero sigo sirviendo, sigo dando, sigo colaborando, sigo creyendo. Y ese que espera ocupado, ese que cuando viene el patrón no lo ves sentado viendo la computadora. Cuando llega el patrón está doblando cables, está actualizando cosas, está sirviendo, está inspirando, está dando, está motivando. Cuando llegue Cristo, que nos encuentre sudando y desgastados, que encuentre manos tiradas porque trabajamos todos los días. Pero ese que espera a Jehová ocupado, Dios renueva sus fuerzas, levanta alas como las águilas, corre y no se cansa, camina y no se fatiga. Dios renueva sus fuerzas porque espera ocupado. Ocúpate. Hoy vamos a desmitificar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es ambigua, no es rara, no es algo que no entenderás. La voluntad de Dios es aquello que escribió el apóstol Pablo en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es lo que escribió en 1 de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. O sea que yo esperaba que la voluntad de Dios fuera algo complejo. Dios dice: esta es mi voluntad, que seas agradecido. Esta es mi voluntad, que seas íntegro. Esta es mi voluntad, vuestra santificación. Es que queremos una inmensa revelación, ¿verdad? Así dice el Señor: mi voluntad para ti es que serás un apóstol intergaláctico. Y ahí ya sentimos, ok, esto ya es altos niveles, esto viene de Dios. Pero cuando Dios te dice: hijo, mi voluntad es que eres bien irrespetuoso con tus padres, y quiero que cambies. Le hablas a tu esposa como que tu esposa fuese cualquier mujer. Le hablas más bonito a tus compañeros de trabajo que a tu esposa. Quiero que cambies eso. ¿Cuántos hombres dicen amén? Dios te está hablando hoy. Hijo, mi voluntad para ti, me encanta que estás encendido por el grupo familiar, pero tienes un hijo de 16 años que está teniendo pensamientos de suicidio. No es tan complicado. Ocúpate mientras esperas. Ocúpate mientras esperas. Haz lo que Él te está llamando a hacer, es sencillo. Recuerda quién Él es cuando te hagas impaciente. Él es el Dios fiel que abrió camino en el desierto. Y deja que eso te dé fuerzas para ocuparte aquí y ahora. Porque la voluntad de Dios no es difícil, la voluntad de Dios es sencilla. Te quiero dejar con esto porque estudiamos Éxodo en las semanas pasadas. ¿Cuántos recuerdan Éxodo 14? La historia cuando van cruzando el Mar Rojo y cuando la nación de Dios ve a Faraón que viene tras ellos con toda su caballería, la caballería más potente del mundo conocido, y están temblando y enfrente de ellos el Mar Rojo, y comienzan a criticar a Moisés y a cuestionar: ¿por qué nos trajiste aquí a morir? Queríamos estar en Egipto. Y Moisés los anima: no teman, estad firmes, veréis la liberación de Jehová, la salvación de Jehová. Estos soldados que ven nunca más los veréis. Y después dice la Biblia que aparentemente Moisés le hace una pregunta a Dios, como diciendo: Dios, ¿qué hago? Y Dios le dice: ¿por qué clamas a mí? Di a mi pueblo, ¿alguien recuerda? Que marche. O sea que hacer la voluntad de Dios
no es quedarte como Dios, camino o no camino. Si Dios ya te trajo a donde estás, si Dios te puso en esta iglesia, si Dios te tiene con esta familia, marcha en fe, y Él abrirá el mar, y Él hará lo que no puedes hacer, pero Él no hará lo que a ti te corresponde, y Él no hará lo que me corresponde a mí. Mientras esperamos, hay que ocuparnos, y cuando nos cansamos en esa espera ocupada, Él renovará nuestras fuerzas. Si tú lo crees, ponte de pie. Dile: Señor, renueva mis fuerzas hoy, renueva mi ánimo hoy. Yo creo en ti, yo creo en ti, yo creo en ti. Esperar a Jehová no quiere decir sentarme hasta ver que brote toda la bendición. Esperar a Jehová quiere decir siembro y siembro y siembro hasta que Él coseche, hasta que Él traiga el crecimiento y yo cosecharé. Esperar a Jehová no quiere decir quedarme paralizado, quiere decir invertir hasta ver un retorno a su tiempo. Y si no lo veo, gloria a su nombre, porque su voluntad es que yo siembre, su voluntad es que yo haga, su voluntad es que yo dé, y Él hará lo que yo no pueda hacer. Si tú te sientes trabajado y cansado, dile hoy: Señor, renueva mis fuerzas, renueva mis fuerzas, levanta mis fuerzas. Si tú eres un hijo de Dios y estás cansado, pídele nuevas fuerzas, porque Él da nuevas fuerzas al que espera en Él, al que le está sirviendo de todo corazón. Te quiero desafiar en este día. Este altar está abierto. Si tú necesitas un toque de Dios, tú necesitas esas nuevas fuerzas, ven por un momentito y dile: Dios, renuévame, 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 fortaléceme, fortaléceme, Señor. Díselo: renuévame, Señor, renuévame. Estaba impaciente, estaba desesperado, estaba por tirar la toalla, pero hoy recordé quién tú eres. Tú eres Jehová, Dios de Israel, el que abre camino en el mar, el que abre camino en el desierto, el que hace ríos brotar en la soledad, el que hace cosas nuevas. El Todopoderoso es quien tú eres. Y mientras espero, me vas a encontrar ocupado sirviéndote. Mientras espero en ti. Vamos, adórale, adórale, Él está aquí. La voluntad de Dios, iglesia, no es algo confuso. Su voluntad para nosotros es que seamos agradecidos. Su voluntad para nosotros es que Él nos quiere santificar. No te minimices al decir: es que yo no tengo un inmenso ministerio, yo no sé mi llamado. Aquí y ahora, ahí donde estás, entiende la voluntad de Dios para ti. Sé fiel donde estás, ocúpate mientras esperas en Él, y Él te revelará a su tiempo lo que tú necesitas entender. Pero aquí y ahora, ocúpate sirviéndole de todo corazón. Dile: Dios, corazón y alma, te doy lo mejor de mí, lo mejor de mí. Aquí y ahora donde estoy, te quiero servir.